adquisición de vacunas nos da una gran esperanza, pues no hay que dejar de descuidarnos porque el COVID sigue ahí. Ya se habla de una segunda ola, pero estamos ya en rebrote. Estamos esta noche con el doctor Adrián Ávila, el presidente de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, filial La Paz. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto verlo para poder conversar con usted justo de este tema después de tantos meses. Muy buenas noches, Miriam, muchas gracias por la entrevista. Como tú lo habías mencionado, si bien hay anuncios de la vacuna en el primer trimestre, ¿no es cierto? Los casos de coronavirus siguen en ascenso, casi llegando a los 157,000 casos, más de 9,000 fallecidos. Sin duda son cifras que nos alarman. La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva en la ciudad de La Paz, pues en el seguro a corto plazo, las cajas y del sistema público, poco o nada ha cambiado, y miren que estamos en franco ascenso y las camas en terapia intensiva ya aparentan estar saturadas. A esto se suma la falta de medicamentos muy importantes como sedación, analgesias, relajación, que los intensivistas necesitamos para que a un paciente crítico lo conectemos a un ventilador mecánico y el ventilador mecánico le pueda ayudar. Sin estos insumos, más bien el ventilador puede predisponer o puede catalizar la muerte de un paciente crítico. Así de grave está la situación, Miriam. Qué complicado, doctor, y eso es evidente, a pesar de que las autoridades señalan de que los medicamentos continúan ahí, de que están a la venta de las personas y con los mismos precios, pero sin embargo estamos viendo nomás, incluso en el precio de los barbijos, cómo está subiendo cada día. Ahora bien, esta falta de medicamentos nos hace movilizarnos, ¿no es cierto?, ustedes como médicos, a nosotros también como pacientes. Es así, mire que tiene que haber una responsabilidad, Miriam. De ninguna manera a un familiar que ya está sufriendo por su ser querido, ¿no es cierto?, en una unidad de terapia intensiva, no es justo que nosotros le demos la receta porque no hay en la farmacia. El pobre familiar tiene que peregrinar buscando estos medicamentos que muchos de ellos son controlados, como el fentanil, el midazolam, y no pueden encontrar. Y realmente la tarea que nosotros hacemos, pues se complica más la situación. A esto se suma las pocas camas en terapia intensiva en la ciudad de La Paz. Recordemos, La Portada apenas tiene 6 camas, el hospital de Cotauma 3 a 4 camas, ahí son 10 camas, el hospital general 5 camas está funcionando, las otras 10 que nos han dicho por falta de recursos humanos no está funcionando. Vámonos al Alto, el Hospital del Norte 10 camas, el Hospital Municipal Boliviano Holandés 3 camas, es el único centro que atiende pacientes no COVID, y el Hospital prácticamente del Sur nos han indicado que no está funcionando por la falta de recursos, ¿no es cierto?, humanos. Entonces no solo es la falta de medicamentos, Miriam, no solo la falta de camas equipadas, también la falta de recursos humanos. Apenas en Bolivia somos 220 intensivistas, deberíamos ser 500, apenas tenemos 520 camas, deberíamos tener 1,160, y ojo, estos son para las patologías comunes, claro. Es decir, no porque el COVID ha llegado, las otras enfermedades que requieran terapia intensiva han desaparecido de ninguna manera. De un 3 a un 5% de los casos que a diario pues proporciona epidemiología, hay una alta probabilidad de que ingrese a terapia intensiva. Eso es lo grave, doctor, porque se están descuidando otras patologías. Ya no se les está permitiendo, incluso en algunas ciudades, atender, como hemos visto ayer a través de los informativos, el Hospital Viedma en Cochabamba ya no va a atender consulta externa, ¿no es cierto? Y esto evidentemente va a ir en contra de aquellos pacientes que requieren pues otro tipo de atención. Así es, Miriam, cada paciente que ha estado enfermo de COVID u otra enfermedad es un viacrucis, Miriam. No se le puede dejar de no atender a un paciente enfermo. Esa es nuestra labor, pero necesitamos un apoyo conjunto de las autoridades. Nos han prometido más pruebas de laboratorio para un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. La pregunta es ¿cuándo?
Esa es la gran pregunta. Vivimos de promesas y un paciente crítico, Miriam, no puede esperar. Recuerden que ha habido el pico más alto en el mes de julio y agosto, donde muchos bolivianos han perdido la vida. Y nosotros no queremos ver esa realidad. De hecho, cuando un paciente ingresa a terapia intensiva, Miriam, ya ese ser querido ya no lo puede ver su familiar y viceversa. Si lamentablemente fallece, pues ese paciente lo tienen que cremar y ni siquiera se pueden despedir. Y por eso hacemos esta reflexión a las autoridades y al pueblo boliviano de seguir manteniendo las medidas de bioseguridad en estas fiestas más que nunca, porque condiciones en este sistema de salud no la tenemos, Miriam. Eso es evidente. Ahora, doctor, ¿usted ha debido notar algún cambio en los nuevos contagiados, ¿no es cierto?, en este rebrote que estamos ya viviendo en todo el país? Al parecer, los problemas gastrointestinales estarían en primer lugar como uno de los principales síntomas. Sí, los síntomas, Miriam, han sido muy dinámicos, ¿no? Inicialmente se hablaba de una fiebre sostenida, sí. Por eso se tomaba la temperatura a todos. Luego, pues se ha modificado aparentemente la anosmia o la ageusia, es decir, la falta de sensación de olor o de sentir los sabores, pues se habían estado imponiendo en la primera ola. Ahora aparentemente muchos pacientes que tienen problemas gastrointestinales, pues aparentemente son pacientes que también tienen COVID. Y esto sin duda nos tiene que llamar a la reflexión, porque si tú entras a un centro comercial o cualquier otro lugar, ¿qué es lo primero que te toman? La temperatura. Esa es la realidad. Después, tú puedes no tener una fiebre alta, pero sí debutar con un problema gastrointestinal y tú ser un portador asintomático. Entonces hay que hacer las pesquisas y hay que hacer una orientación general, pues, y esa es la tarea del ministerio, de las autoridades, gobernación y municipios, ¿no es cierto? Esto es complicado, doctor, porque muchas personas todavía consideran que la temperatura es uno de los principales síntomas, pero lo que usted está señalando es evidente, está cambiando este tipo, y el tipo de tratamiento también debería cambiar, ¿o no? No, mire, la realidad es la siguiente, que un tratamiento efectivo para el coronavirus no existe en el mundo. Al no haber vacuna, las probabilidades de que todos en Bolivia o la gran mayoría se contagie es evidente. Pero ¿cuál es la diferencia? Y esto tienen que entender, que no todos se van a complicar. Un 85% nuestro sistema inmunológico con el que nacemos, el innato, el adaptativo, aplaca. Un 15% pacientes más de 60 años, pacientes obesos, pacientes con cáncer, pacientes diabéticos, pacientes cardiópatas o que tengan alguna enfermedad, las probabilidades de que se complique ese 15% es alto. Y un 15% de 11.6 millones, ¿cuánto es, Miriam? Y probablemente llegue a colapsar, y finalmente de un 3 a un 5% va a requerir unidades de terapia intensiva. Al conocer esta situación, pues en el mundo no hay un tratamiento efectivo para el COVID, no existe. Hay muchos ensayos, muchos tratamientos. De hecho, esta pandemia ha traído tanta información, ¿no es cierto?, a la población, que prácticamente ha empezado a tomar algunos consejos de algunos médicos, del vecino, de los partidos políticos, de mucha gente que en vez de ayudar ha complicado. Y una de las recomendaciones que hacemos es no a la automedicación. Paciente que tiene algún síntoma, fiebre sostenido, dificultad para respirar, tiene que ir inmediatamente al hospital. ¿Por qué? Porque probablemente el virus se esté replicando de forma acelerada en el pulmón y este paciente requiera oxígeno. Ahí estamos en problemas, doctor. Ahí estamos en problemas otra vez, porque los hospitales comienzan a mostrar incluso hasta largas filas de personas que están intentando recibir atención médica. ¿Qué hacemos? Sí, mire, esa es
una triste realidad que no solo la arrastramos en este COVID, en el sistema público. Yo trabajo en el boliviano holandés, Miriam, cuando hay valoraciones 2, 3 de la mañana, nosotros pasamos por los pasillos o vamos a emergencias y la gente a las 3, 4 de la mañana ya está haciendo cola para una ficha. Esa es la triste realidad del sistema público. Pero más allá de eso, este virus aparentemente en esta segunda ola tiene esa capacidad de replicarse más rápidamente y muchos expertos coinciden que hay una probabilidad de que el virus haya mutado. Es una probabilidad que no la descartamos, pero más allá, pues las medidas de bioseguridad tienen que reforzarse en esta segunda ola. No queremos más muertos, Miriam, y pedimos la reflexión de todos los bolivianos y a las autoridades que nos brinden todos los equipamientos de protección personal, insumos, medicamentos para que podamos atender al paciente grave y a la familia que ya sufre por lo menos una atención digna. Doctor, gracias por haber conversado con nosotros. Me voy a quedar con lo que ha dicho. Es posible que haya mutado el virus y no nos estamos dando cuenta o no lo estamos confirmando, pero esta velocidad del contagio, este cambio además de síntomas, cuáles son ahora los principales síntomas, también nos hace creer en aquello. Gracias, doctor, y muy buenas noches. Muchas gracias, Miriam, y a toda la población. No nos vamos a cansar de repetir en estas fiestas. Cuiden a su ser querido, cuídense. Si van a salir, ponerse el barbijo, el lavarse las manos, tengan la certeza que probablemente no se contagien y vamos a seguir luchando en este 2021. Muchas gracias, Miriam. Dios los bendiga a todos sus bolivianos. A usted también, doctor. Un año bendecido para usted y su familia. Muy buenas noches. Que le vaya muy bien.